Comienza El Cruce por Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del Cruce por la señal de la Universidad Nacional de San Juan por Sama. ¿Cómo estás, Analia? Bien, ¿todo bien? ¿Vos? Bien, ¿Todo tranquilo? Bien. Sí, señora, promediando la semana. Sí, ya con ganas de semana terminar. corta, además, ¿no? Sí, y con ganas de terminar, por supuesto, porque ya queda poquitísimo para fin de año. Sí, ya por lo menos están los artículos navideños y los arbolitos en la vidriera. El pan de Navidad, los budines, siempre que tal vez quedaron del año anterior. No, espero que Mira, no. si quedaron del año anterior, por lo menos podrían bajar el precio porque eso sería bueno. Están como bastante altos. Estamos en vivo por el 33.1 de la televisión digital abierta, línea de comunicación 264-489-5046 y además permanentemente aparecen todas las redes sociales al pie de la pantalla para que puedan comunicarse, mandar mensajes de textos, opinar sobre un tema tan importante como el que vamos a tratar en el día de hoy. Bueno, ese tema tan importante que vamos a tratar hoy tiene que ver con el abuso a la niñez. Ayer, 19, ha sido el Día Mundial de Prevención del Abuso a los niños. Hay algunas cifras que a nivel o a escala mundial son verdaderamente alarmantes. Se habla de que 1 de cada 5 niños, por ejemplo, fue víctima de algún tipo de abuso, no solamente del sexual. Puede haber un maltrato físico también u otros tipos de violencia que sufre la niñez. De este tema vamos a estar hablando en nuestro programa de hoy. Para eso, por supuesto, hemos invitado a invitados, valga la redundancia, especialistas en la problemática. También, por supuesto, Gustavo, tenemos las corresponsalías, como siempre, desde las distintas unidades académicas, desde los institutos preuniversitarios y también desde los distintos centros de estudiantes de las facultades de la Universidad Nacional de San Juan. Y además, desde hace un tiempo viene funcionando en el ámbito de la Facultad de Ciencias Sociales el Observatorio de Medios que realiza, gente de comunicación y que tiene que ver con, por lo menos en esta primera etapa, estuvieron siguiendo durante mucho tiempo cómo tratan los medios de la provincia de San Juan los temas referidos a niñez y adolescencia. Todo esto y mucho más, esto vamos a estar comentándolo en la columna específica de comunicación que vamos a tener en el día de hoy. Pero ahora sí, nos presentamos. Volvemos. Bueno, aquí estamos, arrancando el tema que hemos planteado en nuestro programa. Nos acompaña el juez penal de menoridad, adolescencia, familias, de niños, de niñez. Lo que está cambiando en estas épocas es el término de menor o minoridad, ¿no? Porque tiene, ya lo vamos a hablar, alguna implicancia. Gracias por venir, muy buenas tardes, buenas noches. Está con nosotros la doctora Patricia Cirera, asesora de menores de la provincia de San Juan. Muchas gracias por venir. El tema está planteado de alguna manera, hay mucho para hablar. Siempre surge la pregunta, ¿aumentó la cantidad de casos? Las denuncias. O sea que aumentaron las denuncias y ahora el problema es más visible. Vamos a presentar el tema. Pero vamos a presentarlo de una manera más sensible. Sí, muy sensible, muy para chicos además. Es una canción que nos acercaron y que tiene que ver con justamente un mensaje muy claro, que es hablar. Creo que es la clave de los chicos. Hablar cuando sufren algún tipo de agresión o de abuso. Y diferenciar justamente estos secretos buenos y malos. Y bueno, ¿y por qué son así? Porque es necesario que el niño o la niña tenga confianza en su papá, su mamá, en un adulto de la casa. Y por eso es que hemos decidido presentar el tema de esta manera. Secretos chiquititos que te invitan a jugar, y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar.
hay secretos livianitos que te llevan a volar, y hay secretos tan pesados que no dejan respirar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Preciosa la canción y también la animación, ¿no? Pero el mensaje es claro, como vos decías. Y es una buena forma de plantearle a los chicos, ¿no? De esa manera. Hay secretos que no pueden guardarse porque verdaderamente hacen mal, ¿no? Y te marcan para el resto de la vida. Sí, bueno, esto tiene que ver un poco porque en general las conductas abusivas que nosotros vemos, que llegan a la justicia, están como limitadas o tapadas por esta amenaza que hace el adulto. Estamos hablando de la generalidad de los casos. Generalmente es una persona de su entorno familiar, entonces que trata de que permanezca oculta las conductas abusivas. Y bueno, a partir de guardamos el secreto, o si lo decís podés tener consecuencias o amenazas, claro. O nadie te va a creer. Un secreto entre vos y claro, yo, no o nadie te va a creer, o si lo decís algo malo te va a pasar a vos o a tu familia. O sea, desmitificar esto y decir que hay gente, como los docentes, como los familiares más cercanos que no sean el abusador, o los mismos psicólogos o médicos, o la policía misma, que los va a creer y que la importancia de te vamos a creer. La credibilidad. Claro, exactamente. Detrás del que hay que contarlo, no guardar un secreto, está esto de que le creamos a los chicos, ¿no? Absolutamente. Sí, además creo que es importante reconocer que se ha avanzado bastante en el ámbito de escucha. El hecho de que la provincia cuente con un espacio como Anivi, en el cual el chico es cuidado, es escuchado por profesionales y además genera una respuesta, porque una de las mayores frustraciones también es cuando es escuchado, pero queda solo en la escucha y no hay ninguna respuesta, sobre todo dirigida a protegerlo. Es fundamental eso, que podamos como Estado, como sistema, como sociedad, funcionar rápidamente para evitar situaciones de revictimización, tanto en la escucha como para evitar de que se vuelvan a producir hechos de esta gravedad, ¿no? Un estado de contención, justamente. Absolutamente. Y bueno, o sea, también hay que aclarar que no es que el niño se presenta en Anivi y cuenta lo que ha pasado, sino que generalmente Anivi, que como dijo Jorge recién, es un centro, es una unidad fiscal, policial, donde se receptan las denuncias de abuso sexual infantil de toda la provincia, o sea, como que están centralizadas, donde hay policías, fiscales, asesores las 24 horas y hoy un médico también para los exámenes médicos forenses. ¿Psicólogos y también? después, Ajá. absolutamente, después en la escucha, cuando se brinda la testimonial al niño, ahí están los psicólogos y asistentes sociales que hacen todo el otro trabajo, que es la escucha y el informe global, ¿no es cierto?, de esa testimonial. Todo el tiempo están acompañados, pero la denuncia la puede realizar, y esto es muy importante que lo remarquemos, cualquiera. Cualquiera. Eso ha sido un cambio importante, me parece, y fundamental para esta problemática, ¿no? Sí. Sí, requiere el compromiso de todos y en algunos casos asumir que además de un compromiso es una obligación que por la tarea que la persona realiza, ya sea un docente, ya sea un médico, la policía, cualquier funcionario público vinculado a la temática tiene la obligación de denunciar. Y como un vecino, por ejemplo, un familiar, alguien que tiene la sospecha pero no la certeza. Todos. Sí, todas las personas están obligadas a denunciar. Hay que entender, como decía Patricia, que a la escucha se llega luego de haber atravesado esta etapa de denuncia, de pedido de medidas, también de garantizarle al imputado su derecho de defensa. Cuando el niño es escuchado, la idea es que sea escuchado una sola vez y para eso hay que garantizar
un adecuado derecho de defensa. Entonces tiene que el agresor gozar de los derechos que tal vez la víctima en ese momento no gozó cuando fue víctima del hecho. Bien. Recién Patricia estuvo hablando un poco tiró algunos datos. 1 de cada 10 niñas o niños es abusado sexualmente y estos abusos se realizan justamente en el núcleo familiar. Sí, yo tengo una estadística que me hago cargo en lo personal, ¿no? Después de varios años de esta problemática, que la mayoría del abuso sexual infantil, en un porcentaje, un 80%, es de intrafamiliar. O sea, es de una persona que tiene la guarda o el cuidado del niño, el padre, el abuelo, el tío, el hermano, siempre, o la madre o la hermana. O sea, no vamos a circunscribir nada más que el agresor sea un varón, porque también pueden ser mujeres y demás, ¿no es cierto? Entonces creo que en esto es donde, por eso ha costado tanto y por eso se pone tanto énfasis en, como Jorge decía, en no revictimizar, porque es muy difícil poder averiguar o tomar noticia de un hecho que se hace puertas adentro y de una persona. El agresor es una persona que tiene la obligación de cuidar, de proteger, y justamente es quien el niño quiere, es el adulto que es su padre, su familia, su entorno, y esa persona que lo cuida es quien lo agrede. Entonces es muy difícil romper esa estructura y poder denunciar, poner en palabras, no naturalizar el abuso y que de allí esto sea tratado por nosotros, digamos. Ahí tenemos una placa con algunos porcentajes que podemos mostrar. ¿Dónde sucede el abuso? Lo decíamos, el 53% de los casos en el hogar de las víctimas, 18% de los casos en la vivienda del agresor y en el 10% de los casos en la casa de un familiar. ¿Y cuál es la edad de las víctimas? El 47% de las víctimas tienen entre 6 y 12 años, el 28% de las víctimas tiene de 0 a 5 años. Sí. Y el 25% tiene entre 13 y 17 años. Da escalofrío las cifras realmente. ¿Quiénes son los agresores? En el 75% de los casos, un familiar de la víctima. El 40% de los casos es el padre, en el 16% de los casos es el padrastro. ¿Y cuál es el género de los agresores? El 89% de los agresores son de género masculino, el 7% de género femenino y el 4% de los casos no hay datos. Esos son algunos de los porcentajes que hemos estado manejando. Ahora, los agresores, veíamos recién la edad de las víctimas, el 49%, casi el 50% de los agresores tienen entre 18 y 40, pero muy cerca, ahí en el 39, casi 40%, entre 41 y 60 años, y el 12% más de 61 años. Hay un 0800 222-1717. Sí, sí. Esa es la línea gratuita. Son los que llaman. El 66% de los que llaman a ese número es un familiar, el que hace la consulta, o un conocido de la víctima. El 20% de los casos es un conocido y en el 8% de los casos es la propia víctima. Muy poco, claro. Y más si se trata de menores. ¿Hay en San Juan un 0800 así o es a nivel nacional que funcione como...? Nosotros en general, las llamadas que se reciben son el 911, que es como el más directo, que ante cualquier duda, o el 102. Y el personal está como capacitado para, apenas se recibe una denuncia de sospecha de abuso sexual infantil o que esté relacionado con algún indicador de abuso, se deriva a NIVI. Pero en general nuestras líneas son más directas, 911 o 102. Es el personal más formado, claro, para orientar y acompañar en algunos casos a la víctima o al denunciante para que realicen la denuncia por la vía más expedita y que podamos obtener los mejores resultados. Hay un tema que conversábamos con algunos colegas hace unos días, porque, bueno, por un lado, un diario digital sacó hace unos días una publicación, una nota en donde señalaba que San Juan es la tercera provincia con menos casos de abuso sexual infantil. Entiendo que es una estadística de un teléfono, de denuncias a un determinado teléfono, cosa que, bueno, es bastante parcial si se cuenta solamente ese dato. Por otro lado, hay, como digo, muchos colegas que comentábamos que hay como
como más casos, como que se notan más casos, y entonces volvemos a la pregunta inicial, si es que hay más casos o hay más denuncias o el tema está más visibilizado, o hay algún periodo estacional del año en donde se den más casos. Así que... Yo creo que las dos cosas. Sí, a ver, la realidad es que como hablaba Patricia de sus propias estadísticas, yo tengo que decir lo mismo. Es la sensación del trabajo diario. Nosotros tenemos el trabajo diario. Antes de venir a la entrevista, consulté rápidamente cuántas eran las denuncias que hemos recibido en el transcurso del año. No quiero hacerlo muy complejo, pero recibimos 90 denuncias. Muchas de ellas tienen que ver con situaciones de abusos sufridos, por ejemplo, en el ámbito escolar, que si bien tiene características muy distintas a los abusos que se trabajan efectivamente en ANIVE, nos están mostrando ciertos comportamientos entre compañeritos que requieren algún tipo de trabajo en el ámbito del gabinete, de orientación, en algunos casos de orientación a la familia para que lo acompañen al agresor con un tratamiento psicológico adecuado y por supuesto acompañamiento a la víctima, alguna medida que tenga que ver con evitar el contacto entre estos chicos. Pero también muchos abusadores son autoridades escolares o docentes. Sí, esa estadística no manejo. Mi competencia es exclusivamente en aquellos casos que los menores son, incluso conforme a la estadística que ustedes mostraban, es el universo menor, que son aquellos que no han alcanzado la edad de 18 años. Claro. Desde ese punto de vista, comparándolo con estadísticas del año pasado, las cifras son realmente muy similares. La realidad es que tenemos hechos graves cometidos por menores, tenemos chicos incluso privados de la libertad por haber cometido delitos sexuales. Lo que no tenemos, y es un reclamo que hemos hecho a la Corte y esperemos que se pueda canalizar el pedido, es programas que trabajen con recuperación de agresores. La realidad es que se puede... Si tienen una edad tan corta, probablemente se puede hacer. Haciendo un buen programa destinado a agresores, hay altas probabilidades de evitar futuras conductas de agresiones sexuales, evitar reincidencia en cuanto a la comisión de nuevos hechos. No tenemos programas específicos, y menos a esa edad, que trabajen con agresores sexuales. ¿Te ha hecho la presentación del proyecto? Hemos participado de un ámbito de trabajo a nivel nacional que se hizo en Mendoza. Es una preocupación de todos aquellos que trabajamos con menores a los que se han imputado delito, y la verdad que hemos podido escuchar experiencias de España, experiencias de Chile, de Perú, pero no hemos tenido la posibilidad de conocer en el ámbito del país programas que estén trabajando específicamente con agresores. Porque ¿qué pasa con un adolescente que comete un delito de ese tipo? Cuando víctima y victimario son menores de 18 y que de alguna manera los dos son víctimas. Hoy las medidas están destinadas a proteger a la víctima, a trabajar acompañando desde el punto de vista psicológico, de contención a la víctima, tomar algunas medidas para evitar algunas prohibiciones, para evitar el acoso en las redes, para evitar el contacto entre agresor y victimario. Se puede articular en el colegio que no tengan contacto entre sí, pero no hay programas específicos para trabajar con agresores sexuales. Claro, esa es una asignatura pendiente. ¿Hacemos una pausa? Sí, una pequeña pausa, enseguida volvemos. Están abiertas las inscripciones para las carreras de enfermería que dicta la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud hasta el 30 de noviembre, de lunes a viernes de 15 a 19 horas, en su sede de Rawson, esquina Arenales, departamento Albardón. Los interesados deben concurrir con el formulario impreso y fotocopia del DNI. Grabando. Música desde el estudio Sama. Todos los días, 9 horas. Por Sama,
el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Adelante con Sama TV. El programa Nexos propone el trabajo conjunto entre escuela y universidad, ayudando al ingreso y permanencia de los jóvenes en el sistema universitario. La geometría nos permite conocer sobre figuras, cuerpos en el plano o en el espacio, estudiar la relación entre sus diferentes puntos, un área de la matemática con enorme alcance en la ciencia en general. La geometría está presente en el diseño de un prototipo, en una creación artística, en el desarrollo de maquetas y productos finales, desde un tornillo hasta un rascacielos, desde una prótesis médica a una escultura en cerámica. Todas son objeto del estudio de la geometría. Con ella es posible estudiar el mundo espacial donde vivimos y nos movemos todos los días. Por eso su presencia en las diversas áreas del saber es enorme. La geometría es muy importante ya que nos permite razonar. Es abstracta, pero muy fácil de visualizar en muchas ocasiones. Está relacionada con todo lo que vemos a nuestro alrededor. Por eso la geometría es muchísimo más que construir triángulos, esferas y conos. Deporte. Seguimos viendo El Cruce por Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. En un ratito nomás seguimos con este tema tan importante que estamos tratando en el día de hoy, como es la niñez en peligro, abusos y maltratos. Pero ahora sí vamos a presentar, cambiando de tema por supuesto, la primer corresponsalía del día de hoy, que es desde la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud. Continuamos con las inscripciones a la carrera de licenciatura en enfermería en la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud. Los aspirantes deben ingresar a la página www.cienciasdelasalud.unsj.edu.ar. Deben completar un formulario que pide ciertos requisitos, traerlo impreso junto con la fotocopia del DNI. Pueden traerlo de lunes a viernes de 15 a 19 horas hasta el último día hábil del mes de noviembre. Los esperamos en la UPS y esperamos que estudien licenciatura en enfermería. Lectura de medios. Bueno, ahora vamos a repasar algunos de los portales informativos y diarios digitales para saber cuáles son las noticias, los títulos, los temas que están tratando en la jornada de hoy a esta hora. Por supuesto, empezamos con la página web de la Universidad Nacional de San Juan. La primera noticia tiene que ver sobre la inaugura la estación de carga solar autónoma de vehículos eléctricos. Becas estímulos a las vocaciones científicas 2019 y este acto central por los 70 años de gratuidad universitaria que va a ser justamente este viernes 22 de noviembre en el edificio central de la Universidad Nacional de San Juan a las 19:30 horas. Se va a estar haciendo este gran festejo que durante todo el año se ha estado tratando de esta gratuidad universitaria. Sí, es que los banners corren rápido. Transmisión de Sama, este importante acto, ¿no? Sí, a partir del viernes pasado, el viernes que viene, este ha sido el año en que se ha recordado en todo el ámbito de las universidades públicas de todo el país ese decreto de 1949 que instituyó la gratuidad en la enseñanza universitaria. El acto central, como decís, es el viernes a las 19:30, pero hay también en la mañana otro acto de presentación de un libro. Sí. Que lo hace la SECOM. De un libro que estuvo a cargo de la revista La U, que depende justamente de la Secretaría de Comunicación. Bueno, repasamos algunos otros diarios, en este caso Diario Clarín, a esta hora titula el mismo día de su publicación, aborto no punible. Dan marcha atrás con el nuevo protocolo por una interna del gobierno. Cambio de mando, el presidente de Aerolíneas Argentinas anunció su renuncia. La estrategia de Cristina Kirchner era de largo plazo, dice otro de los títulos de Clarín a esta hora. Bien, pasamos a página 12. Escándalo en el PRO por la guía de abortos no punibles. Macri da marcha atrás. La publicación del protocolo sobre la interrupción legal del embarazo desató la interna en el oficialismo, que durante la campaña se había recostado resueltamente hacia las posiciones antiderechos. El presidente abandonó su siesta post-derrota para negar conocimiento del tema y ordenar la marcha atrás.
Lázaro Báez denunció que fue apretado para inculpar a Cristina Kirchner. Apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri y contra la AFI. Pasamos, si quieren, si les parece, a ámbito.com. Marcha atrás. Macri revocó la actualización del protocolo de aborto no punible. Es un tema que está muy vigente a esta hora en prácticamente todos los portales informativos. Con mejor ánimo e inversión, acciones saltaron hasta el 15,6 y renunció el presidente de Aerolíneas Argentinas. Dijo que es para facilitar la transición. Telesol Diario Caucete. Un incendio en una casa dejó a toda una familia en la calle. El siniestro ocurrió este miércoles en la mañana en el interior del loteo Cristo Rey. Para no ser pobre, una familia, ¿sabes cuánto necesitó en octubre, Gustavo? ¿Cuánto? 35.000 pesos con 647 pesos. O sea, muchísimo. O sea, sí. No parece San Juan. Impresionante granizo en Valle Fértil. Bueno, hay pronóstico de tormentas aisladas para los próximos días. Otro de los diarios locales, La Provincia. Impresionante choque en una esquina céntrica con semáforos. El gobierno nacional revocó el nuevo protocolo para interrupción legal del embarazo. El costo de la canasta básica alimentaria creció 2,1% en octubre y 45,9% interanual. Hasta acá entonces muy bien toda la lectura de los portales de diarios nacionales y locales y también por supuesto nuestra página, la página de la Universidad Nacional de San Juan. Hacemos una nueva pausa y en un ratito seguimos con el tema que estamos tratando en nuestro programa de hoy, abuso en niñez y adolescencia. Ya volvemos. El programa Nexos propone el trabajo conjunto entre escuela y universidad, ayudando al ingreso y permanencia de los jóvenes en el sistema universitario. La geometría nos permite conocer sobre figuras, cuerpos en el plano o en el espacio, estudiar la relación entre sus diferentes puntos, un área de la matemática con enorme alcance en la ciencia en general. La geometría está presente en el diseño de un prototipo, en una creación artística, en el desarrollo de maquetas y productos finales, desde un tornillo hasta un rascacielos, desde una prótesis médica a una escultura en cerámica. Todas son objeto del estudio de la geometría. Con ella es posible estudiar el mundo espacial donde vivimos y nos movemos todos los días. Por eso su presencia en las diversas áreas del saber es enorme. La geometría es muy importante ya que nos permite razonar. Es abstracta, pero muy fácil de visualizar en muchas ocasiones. Está relacionada con todo lo que vemos a nuestro alrededor. Por eso la geometría es muchísimo más que construir triángulos, esferas y conos. Deporte Argentino. Propone un recorrido por cada disciplina deportiva. Martes, 16 horas. Por Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. La mayor injerencia o lo más relevante de la carrera es que permite a los estudiantes poder dar clases en estas cátedras artísticas que se abren ahora en el secundario sobre todo. Así que habilita para la docencia. Sin embargo, la carrera es tan amplia que permite abordar también hechos como la actuación, la dramaturgia, la dirección en el teatro, también la investigación. Pero bueno, sobre todo el eje principal es la parte pedagógica. Habilita académicamente también a poder seguir un camino y poder abordar diferentes líneas que tienen que ver con esta carrera en sí. Se pueden seguir líneas como de investigación, líneas que tengan más que ver con la actuación, con la dramaturgia, con esas materias que forman el plan de estudio de la carrera y permite poder seguir avanzando y en el lugar que a cada uno más le guste o que más le haya traído de esa carrera, poder profundizar,
¿por qué no profesionalizarse también y seguir otras líneas que van más allá de ese título docente? Y a mí lo que más me gusta de la carrera son las diferentes líneas que abre, porque si bien es un profesorado, la formación es muy amplia, aborda las diferentes aristas del hecho teatral. En ese cuadro hay como 3 o 4 lenguajes o ideas funcionando al mismo tiempo. La idea es la doble moral, la solemnidad, la hipocresía, y por debajo la libre vida, digamos, ¿no? Hay un mantel, el mantel que marca los dos estadios, digamos, está lleno de fantasmas. Y después en el centro de la pintura hay una cesta con frutos que remite al árbol del bien y del mal, ¿no? Está hecho al óleo y la mesa, o sea, el mantel de la mesa, está trabajado con relieve. Este cuadro yo lo hice cuando empecé a estudiar artes plásticas en la década del 70. Yo ese cuadro lo llevé a un curso de pintura que yo tenía en ese momento como alumno y resulta que el profesor me lo descartó. Rescaté ese boceto que yo tenía guardado y lo llevé a la pintura, ¿no? Estaba transcurriendo la dictadura y era como que acá se vivía una cosa por encima y otra cosa por debajo. Ese básicamente era la idea, ¿no? Además, a mí siempre me ha interesado la ironía como modo de comunicación. Ese separador es como una especie de recordatorio para mí personalmente de aquella época, ¿no? Seguimos viendo El Cruce por Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. En el marco del Día Internacional de la Prevención del Abuso a Niñez y Adolescencia, seguimos tratando este tema en nuestro programa de hoy. Siempre lamento que se pierdan los debates que hay en el corte. Sí, son muy interesantes. Siempre suelen ser los más interesantes. Cuando estamos en el corte, se genera entre los invitados una charla que es imperdible. Un intercambio de ideas y bueno, y de posturas, por supuesto. Bueno, vamos a compartir, si les parece, antes. ¿Lo podemos Sí, lo podemos recrear, si les parece. Sí, sí, sí. ¿Qué querías antes? Un tuit, ¿te parece? Okay. ¿Te parece, Gustavo? Bueno, vamos al primer tuit. Cecilia Moró publicó justamente el día de ayer, 19 de noviembre, esta diputada nacional por Buenos Aires. Hoy es el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual en las Infancias. En Argentina, 1 de cada 5 niñes sufre abuso. El 85% de los abusos son intrafamiliares, que recién lo estábamos comentando acá en la mesa. El otro tuit es de la concejal de Vicente López, Día Internacional de Prevención contra el Abuso Sexual en las Infancias. El 80% del abuso infantil es intrafamiliar, también sostiene. La prevención es primordial. Necesitamos ESI en todas las escuelas y políticas donde se cumpla el interés superior del niño como sujeto de derecho. Yo sí te creo, también remarca en este tuit la concejal de Vicente López. Esto es fundamental, eso, inculcar al niño, al menor, que uno adulto le cree la historia, la versión de él. O sea, su vivencia, por su vivencia, su historia, su vida, sí, sí. Recién se planteó, bueno, justamente en el corte, esta pregunta de Millón. Sí. ¿El abusador sexual es recuperable? Bueno, mi postura tiene que ver con la afirmación. Estamos convencidos que con programas específicos y sobre todo de edad temprana, no solamente cuando son penalmente responsables, es decir, de la franja entre los 16 y 17 años, sino cuando ya presentan conductas agresivas en edades aún más tempranas, que tenemos casos
con programas adecuados que trabajen sobre la responsabilidad, sobre la toma de conciencia dentro de los recursos que un chico con esa edad tiene, se puede evitar futuras conductas agresivas. Y este convencimiento surge de haber participado en espacios de discusión con trabajos realizados no solo, sobre todo de carácter de investigación en el país, pero sí con programas que vienen trabajando en otros países realmente efectivos. Es necesario no solamente seguir avanzando en recursos para proteger a la víctima, para escuchar adecuadamente a la víctima, es necesario tener programas también para recuperar a los agresores, sobre todo cuando en el caso de la responsabilidad de los menores, una de las condiciones para imponerle una pena es que el Estado les garantice una correcta medida socioeducativa. Claro. Solo cuando el chico adquiere la mayoría de edad y ha transitado una medida socioeducativa específica, el juez está en condiciones de decidir si corresponde o no aplicarle una pena. Y si no hay programas que trabajen sobre la recuperación de abusadores, ¿con qué argumento el juez pena? ¿Con qué argumento el juez condena a una persona que cometió un delito siendo menor? Patricia, ¿tu opinión? Bueno, absolutamente coincido en todo lo que Jorge dice. Si recién en la pausa no coincido. No. Estamos hablando de que el autor de un hecho contra la integridad sexual es menor de 18 años. Entonces, es una mirada que compartimos de muchos años. La mirada o la diferencia puede existir porque yo asisto a las víctimas de abuso sexual cuando el agresor es mayor. Entonces, en esos casos en que lamentablemente, hablábamos al principio, que ustedes preguntaban si hay más denuncias o por qué se sabe más o si hay más casos. Yo creo que es un poco de todo. Afortunadamente se puede poner en palabras, se sabe más y se denuncia más. Y en cuanto a la recuperación de un adulto que tiene una estructura de personalidad perversa y que ha habido un abuso sexual infantil como conducta de vida o como naturalizado, yo tengo mis dudas sobre la recuperación. Por supuesto que hay recuperación porque si no, no tendríamos fe en el ser humano, digamos. Pero no creo que existan programas ni dentro del servicio penitenciario provincial ni tampoco que se tome conciencia de la gravedad. O sea, el abusador no tiene, por su estructura misma, esto lo pueden explicar los psicólogos, no tiene conciencia de la gravedad, no tiene desafía a la autoridad, objetiviza a la víctima, es decir, el niño objeto de un abuso sexual para él es un objeto. Y así está probado, pero le puedo decir en la mayoría de los casos en los que me han tocado intervenir. Entonces, soy un poco aséptica. ¿Es algo que el abusador no puede evitar? Es ¿Qué lleva a una persona adulta a ver a un chico o una nena de 6 años como un objeto sexual? Y lo pongamos más grave todavía. Hay casos de abuso que estaban en las estadísticas de menores de 5 años, de bebés, de 2 años. A bebés. Es imposible, yo hace mucho tiempo me dejé de preguntar esto, porque la verdad es que los psicólogos que nos acompañan y que forman parte de nuestros equipos del Poder Judicial nos enseñaron de que para poder entender qué pasa por la mente de alguien que objetiviza, que desafía la autoridad, que encuentra placer en situaciones lascivas y que para nosotros no, y que no tiene registro, ¿no es cierto?, de esta culpa, se tiene que tener una estructura de personalidad perversa. Entonces, el entenderlo es muy difícil. Y también entender que esto es un fenómeno que no pasa en San Juan exclusivamente, o en la Argentina, o en Latinoamérica, sino que es pedofilia. La pedofilia es a nivel mundial. Tiene que tener una psiquis particular. Claro, una estructura de personalidad, que ahí tenemos una línea que hay que cuidar mucho, que esto no se está tratando de una persona con un padecimiento mental, que es otra cosa. O sea, ¿no? O sea, yo creo que efectivamente en algunos casos, con ciertas estructuras de personalidad, yo no soy psicólogo, pero tengo claro que recién a la mayoría de edad una persona termina de definir su personalidad. Y hay conductas impulsivas que sí, debidamente trabajadas, pueden evitarse. Y dentro de estas conductas transgresoras, impulsivas, están las conductas de carácter sexual. Pero hay que hacer un trabajo profundo, especializado y con los recursos que el Estado tiene que poner para ello. Pero sí creo que respecto de algunos agresores es posible revertir esta conducta.
¿El abusador ha sido abusado o no? No necesariamente el abusador ha sido víctima de abuso. No necesariamente. No necesariamente. Ahora, ¿cómo prevenimos? Cuando hablamos de prevención, ¿qué mensaje le podemos dejar a los padres, a aquellos cuidadores de chicos de corta edad, de menores y de niños y adolescentes? Bueno, Patricia creo que ha hablado bastante al respecto. Acá es fundamental generar, y el video es muy claro, generar escucha, creerle al chico y poder acompañar en este proceso. Lo que pasa es que generalmente cuando el chico comenta que ha sido abusado, como la mayoría de los casos se da en el ámbito intrafamiliar, produce un quiebre familiar muy grande que uno no termina de... Claro. Se generan mandos, se generan presiones para que la madre no denuncie o la persona que lo quiera hacer lo denuncie. Entonces es importante entender que es fundamental al chico acompañarlo para que sea escuchado y el Estado tiene que tener respuestas muy eficaces para que no se diluya ese acto de denunciar. Y por otro lado creo que es fundamental el trabajo en las escuelas, porque empiezan a aparecer conductas agresivas en chicos muy chicos, entre ellos de carácter sexual, que nos tienen que llamar la atención. No puede quedar en algunos casos como simplemente como un juego. Hay que trabajar porque pueden haber otros puntuales que... Y indicadores de abuso, generalmente los que hablan de esto son los psicólogos. Sí, Lo que yo aportaría a la importancia que Jorge ha dicho recién es que tenemos todos que agudizar la mirada. No necesariamente se tiene que ser psicólogo para saber que alguna sintomatología hay. Cuando los chicos cambian las conductas repentinamente, cuando ya sea que eran niños tímidos y empiezan a ser muy extrovertidos o viceversa, o que tienen trastornos de sueño, o que vienen con conductas agresivas o trastornos en la alimentación. O lenguaje sexual también, que claro, comienzan a utilizar. Entonces digo, estar atento a eso, muchas veces con depresiones de temprana edad. Entonces digo, todo eso que los psicólogos por supuesto lo pueden plantear mejor que nosotros, pero estar atentos, no es mirar, hay que observar, hay que escuchar, hay que tener en cuenta que está bueno hablar de estos temas. Recién leyeron un tuit que me pareció muy importante, la educación sexual es fundamental. Claro, hablamos de prevención, tenemos que mencionar la ESI. Sí. Por supuesto, es fundamental. Nosotros creemos que es una herramienta muy importante para poder combatirlo. Y esperemos que pronto pueda estar vigente, ¿no? Una educación con la mayor participación posible de la familia, de los padres, eso es fundamental. Sí. Y crear espacios, imagino, espacios de diálogo intrafamiliar, ¿no? Planteando estos temas, hablar de la sexualidad de acuerdo a la edad del pequeño o de la pequeña, pero hablarlo, naturalizar. Lo que pasa es que no todas las familias están en condiciones de hacerlo, por eso digo la educación sexual también es muy importante. Es fundamental. ¿Y hay abusos que no sean sexuales? Es decir, ¿se reciben denuncias, maltrato, o sea, puede haber violencia a la niñez o maltratos o abusos? ¿Cuáles son los más comunes, digamos? Y tenemos, en el ámbito familiar tenemos muchísimas situaciones de abuso, abuso, maltrato físico, psicológico, económico también. Lo tenemos en el ámbito escolar. El bullying es algo que realmente preocupa y que requiere una mayor presencia y formación de los gabinetes para detectar casos que realmente son muy dañinos en la psique, sobre todo las personas que están en formación, en la estructuración de su personalidad. Y en la nueva violencia, la violencia que se ejerce a través de los teléfonos celulares, a través de las computadoras, y que también es la violencia sexual. Sí, claro. Sin llegar a, sea, esto de que estaría bueno que se conociera más el hecho de que es un delito el grooming, es decir, esto de mandarme una foto, si no yo hablo, o hacer tal cosa, o tener algunas conductas que sirven. Exacto, y bueno, también recibimos eso esa es denuncia. Claro, es algo de las nuevas tecnologías a las que hay que mirar, ¿no? Eso es claro, porque los chicos creen que el mandato del adulto, aun cuando venga a través de un celular, es como una palabra autorizada, y no es así. O sea, muchas veces es ahí donde se empieza a desvirtuar. Entonces yo creo que la violencia tiene muchísimas facetas, y nosotros, como decía Jorge, desde lo económico, lo psicológico, el desprecio, el menoscabo a la personalidad o a la autoestima, nosotros sabemos siempre cómo empieza,
pero no cómo termina. Entonces, apenas se vislumbra algún hecho violento, creo que es el momento de parar y de conversar. Bueno, ha sido un placer, muchas gracias por venir, verdaderamente interesante el tema, obviamente hay mucho más para seguir hablando. Muy profundo, ¿no? Sí, muchas gracias por la participación. Bueno, gracias. Desde un equipo interdisciplinario, desde hace ya un tiempo, está observando a los medios de comunicación de la provincia de San Juan para saber cómo encaran y cómo tratan los temas vinculados con niñez y adolescencia. La licenciada Mariana Silva nos va a estar acompañando en un ratito en la columna de comunicación. Volvemos. ¿Podemos saber cómo era la piel de los dinosaurios? Generalmente lo que se preserva fósil son las partes duras de un animal. ¿Qué son las partes duras? Generalmente el esqueleto. Con mucha suerte puede ser alguna parte córnea, algo del pico, si tuviera cosas así, pero lo blando no se preserva. Pero hay contadas excepciones, y es que a ciertos animales han muerto y se han, por ejemplo, momificado. Animales que han quedado, por ejemplo, enterrados en una tormenta de arena, por ejemplo, y han muerto ahí y se han momificado la piel como una momia, digamos, como las momias que encontramos. Eso, al preservarse en el registro fósil, ha dejado una impresión de la piel en la roca. Entonces, básicamente, por esa impresión nosotros podemos saber en cierto tipo de dinosaurio, porque es muy rarísimo ese tipo de preservación, cómo era la piel. De hecho, por eso sabemos que los dinosaurios que dan origen a las aves tenían plumas, porque ha quedado la impresión de las plumas, que sería, bueno, parte de lo que es la piel o el integumento, que ha quedado impresa en las rocas. Entonces nos ha permitido saber que muchos dinosaurios que nosotros antes los representábamos con escamas o cosas de ese tipo, en realidad ya tenían plumas. A dinosaurios grandes, inclusive ahora se habla de T-Rex, el monstruo, que ya tenía plumas. Mujeres en movimiento. Historia y lucha de las mujeres por la conquista de sus derechos. Jueves, 14:30 horas. Por Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Específicamente estudio cuáles son las percepciones y las estrategias de involucramiento masculino en salud sexual y reproductiva. Es decir, poder analizar cómo se están acercando los varones a los servicios de salud, específicamente al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en San Juan. Todo ello a partir de las entrevistas con agentes técnicos del programa. Considero que el género, así como las relaciones de poder entre los géneros, determina de algún modo las formas de vivir, de enfermar, de cuidarse y de buscar cuidado en las personas, ¿no? Específicamente influyen en los procesos de salud, enfermedad y atención en general. Por otra parte, la construcción social del género propio de los varones va determinando que se distancien de los servicios de salud sexual y reproductiva. Asimismo, son sujetos, en muchos casos, sujetos invisibilizados en las políticas de salud. Considero también que la construcción de una masculinidad hegemónica que determina y exige ciertos comportamientos en los varones se está transformando en un factor de riesgo para su propia salud, la salud de sus parejas, de hijos e hijas también. He aquí para mí la importancia de poder analizar cómo se dan estos procesos o cómo debería darse este involucramiento masculino. Seguimos viendo El Cruce por Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Muy bien. Volvemos al último bloque del programa, se nos está yendo rápidamente. Licenciada Mariana Silva, bienvenida. Así es, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo surge la idea de hace, creo que 2 o 3 años, de generar o crear en el ámbito de la universidad, de la Facultad de Ciencias Sociales, un observatorio de medios y arrancar con el tema de niñez? Sí, surge primero del interés de un grupo interdisciplinario que está conformado por comunicadores y comunicadoras,
por sociólogas y especialistas en informática, de contribuir de alguna manera desde el campo de la comunicación a esta problemática social por la, bueno, digamos que está atravesada por múltiples aspectos, donde están involucrados específicamente niños, niñas y adolescentes. En el 2014 nos constituimos como observatorio a través de un proyecto que es el proyecto IDEA, que junto con el financiamiento de la universidad y la Secretaría de Ciencia Técnica e Innovación nos constituimos institucionalmente como observatorio. Bueno, el proyecto tiene una duración y culminó, pero sí seguimos llevando adelante diferentes proyectos de investigación que, bueno, dependiendo de la convocatoria vamos modificando la temática, pero que siempre tiene que ver con los medios de comunicación, con las prácticas periodísticas, con los contenidos o el análisis de contenidos mediáticos. ¿Hay algún proyecto específico que se dedique exclusivamente a observar, analizar, estudiar cómo tratan los medios de comunicación los abusos de menores? Sí, a ver, nosotros en realidad hacemos un análisis del tratamiento de los medios de comunicación y hemos observado, sí, que dentro de la problemática de violencia, que es la problemática que tiene mayor presencia en los medios de comunicación de San Juan que nosotros monitoreamos, el tema del abuso sexual es uno de los temas recurrentes dentro de esa gran categoría que es la violencia. Y sí, a partir, digamos, de esos datos que arroja el monitoreo de varios medios de comunicación en diferentes soportes de acá de la provincia, hemos hecho tanto abordajes cuantitativos, numéricos, como abordajes también cualitativos donde se profundiza este aspecto y otros aspectos, siempre desde el enfoque en derechos humanos y la perspectiva de género. ¿Se violan los derechos de los niños? ¿Se revictimiza a la víctima? ¿Qué han notado ustedes en ese tratamiento? Sí, bueno, yo cuando escuchaba a los entrevistados que estuvieron en el bloque anterior, en realidad una de las preguntas que me surgía era qué hacer con esa información que existe, que está, digamos, qué hacer desde los medios de comunicación, qué publicar, qué no publicar, cómo publicarlo. Y bueno, ahí, digamos, hay varias cuestiones que se pueden llegar a discutir. Nosotros sí observamos que, que mucha de la información que se obtiene, principalmente a partir de fuentes judiciales y de fuentes policiales, se cuenta en los relatos mediáticos, pero digamos de una manera o de una forma novelesca, desde un tratamiento sensacionalista, dramático, que a nuestro modo de ver no contribuye en nada a la discusión y a la resolución de una problemática, que es una problemática social, que no es una problemática solamente judicial y que debería estar presente en muchas de las secciones. Como que no se hace mención al problema general y se queda en la historia individual o puntual de un caso. Muchas noticias de las que estamos viendo están en la sección policial. Policiales, sí, esa es una de las cosas que hemos podido identificar cuando nosotros hablamos de que es una problemática social y no solamente una problemática policial o judicial, es que debería estar presente en varias de las secciones, porque muchas veces las secciones tienen fuentes exclusivas. Esas fuentes son las que muchas veces determinan el abordaje o el tratamiento noticioso que se hace. Otra de las cosas que hemos notado es que si se habla o de casos particulares que suceden en la actualidad, yo escuchaba lo que vos preguntabas, Gustavo, hay más abuso sexual, se denuncia más. Bueno, eso, digamos, habrá que estudiarlo estadísticamente. También tengamos en cuenta que no todos los abusos sexuales se denuncian. Sí, nosotros notamos que al menos los abusos sexuales que son noticia en los medios de comunicación son los abusos gravemente ultrajantes, que solamente, según un informe de UNICEF, representan el 10% del total de abusos que hay en niños, niñas y adolescentes. El 90% son abusos sexuales simples, ¿sí? Esos abusos no se visibilizan en los medios de comunicación. Y además, digo, de visibilizar casos concretos que ocurren en la actualidad, sí hemos notado, a través de diferentes trabajos, investigaciones que hemos podido llevar adelante, es que sí se da mucha noticiabilidad o sí se difunden noticias
en donde la justicia resuelve un caso judicialmente, donde se condena, digamos, al agresor, al abusador. Claro. Sí, sí, sí. ¿Y algunas otras conclusiones así generales del trabajo que ustedes vienen haciendo? Sí. Y bueno, en realidad muchas cosas podemos decir. No, te pregunto porque habías traído como un... Sí, sí. Es que nos ha estado analizando nosotros también. Ah, que nos ha estado notando. Por eso Mariana estuvo ¿Cómo anotando. tratamos el tema de...? Bueno, yo arranqué mal, ¿no? Presentando el jueves de menores. Hay cosas interesantes que ustedes marcaban, aspectos que nosotros hemos encontrado de los trabajos que llevamos adelante. Una de las cosas que no es algo menor es poder dar datos, información sobre dónde denunciar. Nosotros notamos desde el observatorio que el tratamiento que se hace es lo que nosotros llamamos un enfoque factual, es decir, se queda en el hecho específico, concreto y nada más, no se aporta información sobre dónde denunciar, sobre la problemática social del abuso. Bien, se queda solamente en la denuncia del caso. ¿Tenemos teléfono de Anivi o de algún lugar donde está? Permanentemente han estado apareciendo durante el debate de Anivi y de 102 también, de la Dirección de Niñez. Claro, o en cualquier seccional también se puede denunciar también, en cualquier seccional. Pero, okay. Bueno, o sea que hemos aprobado de última, más o menos. ¿Te parece? Nos puso fea cara. No, es importante, digamos, poder tocar estos temas. Igualmente, es importante también considerar que el abordaje noticioso está atravesado por múltiples factores. Nosotros, por ejemplo, en el proyecto que estamos desarrollando actualmente, es interesante cómo los periodistas incluso nos acercan información y nos ayudan a entender por qué determinadas prácticas periodísticas. Y muchas veces vemos que no solamente tiene que ver con la perspectiva editorial del medio y con el fin de lucro que tiene el medio, porque finalmente las noticias que se ponen son las noticias que más venden, al menos en los medios comerciales, tal vez habría que discutirlo más en los medios comunitarios o medios de otro tipo de gestión, pero sí notamos que hay otros factores que habría que tener en cuenta, como son, por ejemplo, las condiciones laborales de los periodistas, en las que el periodista ejerce su profesión, que muchas veces son situaciones de precariedad, donde se le exige, claro, en un corto tiempo producir mucho. Por ahí eso lleva a que se consulten las fuentes que siempre se consultan, que en estos casos son la policía y la justicia, y no se amplíe o no se diversifique el espectro de fuentes que se podrían consultar, bueno. No profundizar en el tratamiento del tema en sí. Claro, hay muchos factores que atraviesan y que hacen que el resultado sea lo que nosotros leemos todos los días. Muchas gracias, María. Muchísimas gracias. La verdad es que un observatorio de medios es un trabajo impresionante, así que esperemos que puedan seguir en esto, puedan incorporar otros temas. Creo que sirve mucho, así que... Algo que quiero agregar, si me permitís, tiene que ver, recién con lo que escuchaba, y tiene que ver con la corresponsabilidad que todos tenemos en esto, ¿bien? O sea, no solamente responsabilidad, yo en mi caso hablo de la comunicación específicamente, del medio de comunicación de determinados abordajes. Tiene que ver con las fuentes que ese medio consulta, qué es lo que la fuente, qué información va a dar la fuente, pero tiene que ver con el periodista, tiene que ver con las instituciones, tiene que ver con la Dirección de Niñez, somos una multiplicidad de actores que estamos involucrados y que somos responsables del tratamiento, que sea noticioso y de la problemática del abuso. El compromiso de todos. Así. Muchas gracias. Y no de reconocer la identidad de la víctima, fundamentalmente, que no siempre ocurre. Nos vamos a despedir, nos vamos con música. Sí, con música, como siempre. Llega el compadre Giovenco. La remera del Che. En la remera del Che y en la cabeza un no sé qué que se parece bastante a la nada, dice Giovenco. ¿Volvemos cuándo? ¿El viernes? No sé si uno... una programación especial el viernes. Volvemos el lunes, Gustavo. La próxima semana. El viernes tenemos transmisión del acto central en el Rectorado sobre el Día de la Gratuidad Universitaria. Muy bien, muchas gracias. Naciste en un barrio sin bemoles, coraza de piel muerta en bronceadores.
en la remera el Che, en la cabeza un no sé qué que se parece bastante a la nada. En la remera el Che, en la cabeza un no sé qué que se parece bastante a la nada. Trepado en el país donde rematan soles, junando al hombre gris que muere en mostradores. Pensaste gobernar, pintar de fucsia el bulevar. Total, la gente se arregla con huevadas. Pensaste en gobernar, pintar de fucsia el bulevar. Total, la gente se arregla con huevadas. A 10 metros de aquí, hurgando en los sifones, se encuentra el hombre gris, silbando sin sabores, y vos sin escuchar, canta su tripa de animal que se pervierte si no ha comido nada. Sin escuchar, canta su tripa de animal que se pervierte si no ha comido nada. Es que naciste en un barrio sin bemoles, coraza de piel muerta en bronceador. Cabeza un no sé qué que se parece bastante a la nada. En la remera el Che, en la cabeza un no sé qué que se parece bastante a la nada. Se parece bastante a la nada.